Dentro del amplio repertorio de series anime de romance, existe una obra que destaca de manera particular por la seriedad y sencillez con la que se aborda su delicada temática. Una obra que logra integrar cuestiones profundas en un contexto escolar sin forzar la realización de actos específicos ni presentar conductas que resulten inverosímiles para personajes de la edad que retrata, lo que realmente la hace única. A su vez, abarca con mucha sensibilidad temas como lo podrían ser el remordimiento, la amistad y el peso de las decisiones, mostrando como incluso los pequeños gestos pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien. La serie combina de manera equilibrada el drama, el romance y un poco de ciencia ficción, aunque siempre manteniéndose fiel a la realidad para desenvolver el crecimiento emocional de sus personajes. Es por eso que en el video de hoy quiero profundizar el por qué no solo esta es una historia conmovedora, sino que también una lección de cómo nuestros actos pueden tener un impacto trascendental en quienes nos rodean, a través de un mensaje significativo sobre el valor de la empatía y la importancia del apoyo interpersonal y la necesidad de reconocer que unas palabras de aliento en un momento preciso pueden cambiarlo todo. Entre los aspectos más significativos que se pueden reconocer en esta corta historia es que el relato no sigue una secuencia lineal, es decir, no siempre los eventos suceden de manera favorable aun cuando se sigan rigurosamente las indicaciones de las cartas, lo que evita que la narrativa se torne excesivamente monótona por tener la sensación de que se conoce de antemano cómo se desarrollarán ciertas circunstancias. Al mismo tiempo se evidencia que independientemente de las decisiones de los personajes, siempre habrá sucesos que no podrán ser eludidos, proporcionando una matiz de realismo a la historia. No obstante, se puede apreciar cómo la amistad actúa como un salvavidas para Kakeru, haciendo que en momentos de crisis sus compañeros se conviertan en un soporte esencial. Por ello, se resalta que, a diferencia de muchas narrativas del mismo género, donde el amor romántico es la clave para resolver los dilemas de los personajes, en esta ocasión la amistad ocupa un papel más relevante en la resolución del conflicto principal, relegando a la trama romántica a un elemento adicional que no impacta de manera significativa al núcleo de la historia. Y es que Nao es una protagonista que va más allá de simplemente ser el punto de vista desde el que se cuenta la historia. Su carácter amable y comprensivo facilita que no se perciba extraña su cercanía con Kakeru, dado que se nos indica directamente que esas son características que ya forman parte de su naturaleza, y es por esas mismas actitudes que termina ejerciendo un papel de madre sustituta de forma orgánica, sin ella realmente tener conocimiento de lo que el joven estaba pasando. En esta misma línea se encuentra el personaje de Suwa, el cual en algunas ocasiones he visto que ha recibido críticas o burlas por decir no confesar su amor a Nao para que ella pueda ser feliz junto a Kakeru, lo cual es una verdad parcial. En sí es la excusa que dice el personaje, pero también si nos ponemos a recordar un poco de la situación en el que pasaría eso, era el peor momento para que lo hiciera. Se estaba acercando a la fecha del accidente y quería que sus amigos desarrollen más cercanía, así bajar las posibilidades de que sucediera aquel atroz acto. Y aun cuando él mismo trata de convencerse que el fin por el que lo hace sea para que ellos terminen juntos, una confesión solo confundiría necesariamente a Nao. Y la historia termina dándole razón a esa conducta extremista. En ese momento está en un punto crítico. Kakeru iba a visitar a su abuela que se encontraba hospitalizada y Nao tenía la misión de evitar que su relación de amistad con él se rompiera definitivamente. En esa coyuntura, las emociones están en su estado más volátil. Solamente habría otras formas de resolver las cosas, pero la reacción es entendible por la inmediatez. Por otra parte, nada nos puede hacer presagiar que en un futuro con circunstancias más acordes no se dé la misma situación en que ellos terminen casados. Ese hecho es una demostración clara que es un amigo incondicional, siendo el que tiene una participación más activa en la búsqueda de salvarlo, tratando de extraerlo de sus pensamientos pesimistas y amistándose con él desde el primer momento. Y es que de alguna manera Suwa es el personaje que mantiene la estabilidad emocional del grupo, logrando que Kakeru pueda superar sus propios demonios. Lo interesante de esta relación, por lo tanto, es cómo Suwa, al igual que Nao, tiene que equilibrar sus deseos personales con el apoyo a Kakeru. En este caso, Suwa no solo debe lidiar con sus sentimientos de celos, especialmente por la susodicha atracción mutua que tienen sus amigos, sino que también debe afrontar el peso emocional de saber, gracias a las cartas del futuro, que en otra línea temporal él termina casándose con Nao y formando una familia con ella. Esta revelación lo coloca en una posición profundamente compleja. Debe decidir entre sus propios sentimientos o priorizar la vida
vida de su mejor amigo, aun cuando hacerlo implique renunciar al futuro que alguna vez fue suyo, siendo alguien dispuesto a poner la amistad por encima de cualquier romance. Este conflicto interior convierte a Suba en uno de los personajes más humanos de Orange, alguien que siente, teme, duda y aún así elige hacer lo correcto. Su sacrificio nunca se presenta como algo melodramático, sino como una decisión silenciosa y honesta. Subraya la importancia de tener afecto genuino y madurez emocional, elementos que definen tanto su carácter como el impacto que tiene en la historia y en la vida de quienes lo rodean. Indudablemente, en un video de Orange tenemos que hablar de Kakeru, el eje principal de toda la obra, no solamente porque su destino impulsa la narrativa, sino porque su complejidad interior revela la fragilidad que puede habitar incluso en quienes aparentan serenidad. Desde poco después de su llegada al instituto, carga con la culpa de la muerte de su madre, un acontecimiento que lo sumerge en una espiral de autoexigencia, aislamiento y silenciosa desesperación. Lo que resulta más conmovedor de Kakeru es su contradicción constante. Por un lado, desea integrarse, ser parte del grupo y disfrutar de su juventud. Por otro, sus inseguridades lo empujan a ocultar su tristeza a través de una sonrisa forzada y respuestas evasivas. Su vulnerabilidad no se expresa en grandes gestos, sino en pequeños silencios, en miradas que no sostienen la luz y en decisiones que revelan un profundo anhelo de desaparecer. Estas actitudes simbolizan el dolor invisible, ese que se camufla bajo la aparente normalidad y que, sin embargo, amenaza con quebrarse ante la menor presión. Su relación con Nao ilumina un rincón tierno de su interior. A través de ella descubre una forma de afecto que creía inaccesible, una mano extendida que le demuestra que la comprensión puede reemplazar al juicio. Sin embargo, aún ese cariño no le resulta suficiente cuando su propio corazón está absorbido por la culpa. Kakeru es un personaje que encarna la batalla interna entre la supervivencia emocional y la rendición, y su recorrido en la historia se vuelve un testimonio desgarrador de lo que puede implicar pedir ayuda sin decir una sola palabra. Para terminar, quisiera hablar de los otros tres integrantes del grupo de amigos, que aunque no tengan un rol tan protagónico, ayudan también en la resolución del conflicto. Empezando por Akita, el personaje más subestimado de Orange, no porque carezca de relevancia, sino porque su presencia se manifiesta en forma más sutil, casi imperceptible. En contraste con la intensidad emocional del resto del elenco, su personalidad tranquila, irónica y ligeramente distante crea un equilibrio peculiar en la dinámica colectiva. Akita es el tipo de amigos que observa antes de hablar, que analiza los detalles silenciosos y que cuando interviene lo hace con una precisión que revela una sensibilidad más profunda de lo que su actitud despreocupada aparenta. Aunque a menudo funge como alivio cómico, esto lo termina usando para encerrar una forma peculiar de comprensión, una visión del mundo que suaviza los momentos más densos de la narrativa. Su lógica mezcla escepticismo y ternura, aportando un contrapeso necesario frente al torbellino emocional que representa la situación de Kakeru. En cierto modo, es el guardián de la estabilidad racional del grupo, el que recuerda que incluso en los escenarios más dramáticos se puede rescatar un fragmento de normalidad. Esta normalidad, lejos de ser indiferencia, funciona como un ancla que los demás necesitan para no perderse en el miedo ni en la angustia. Akita es aquel que contiene, que acompaña sin exponer la vulnerabilidad, pero que está disponible cuando las circunstancias lo requieran. Por otro lado, Takako representa una fuerza completamente distinta. Ella no observa desde la distancia, sino que interviene con una intensidad honesta, directa y en ocasiones frontal. Su carácter decidido la convierte en una figura protectora que no teme confrontar a quien sea necesario, ya sea para defender a Nao, para aclarar un malentendido o para enfrentar la injusticia emocional que percibe en el entorno. Es intuitiva y posee un instinto casi visceral para detectar cuando alguien está actuando desde la inseguridad o el dolor. Esa capacidad, sumada a su valentía emocional, la vuelve un pilar fundamental en la cohesión del grupo. Mientras Akita ofrece una lectura racional de los hechos, Takako aporta la interpretación emocional más transparente, articulando con claridad aquello que los demás sienten pero no siempre se atreven a decir. Su presencia equilibra las dinámicas afectivas y evita que la historia se incline demasiado hacia el silencio o el sacrificio unilateral. Takako es, en esencia, una amiga que empuja, sostiene y exige honestidad,
incluso cuando la verdad es incómoda. Su determinación complementa a Hita de manera perfecta. Uno observa, la otra actúa. Uno suaviza, la otra endurece. Juntos, ambos dan forma a un soporte emocional que, aunque a veces pase desapercibido, resulta indispensable para el desarrollo y la supervivencia del grupo. Asu, por su parte, constituye el punto medio entre ambas energías y aporta una calidez que sostiene al grupo desde un lugar menos evidente, pero igualmente vital. A diferencia de Takako, su enfoque no es confrontativo, sino conciliador. Es quien detecta las tensiones antes de que escalen y quien, con una frase ligera o un gesto amable, logra desarmar conflictos que podrían fragmentar al grupo. Su espontaneidad y sentido del humor funciona como un bálsamo en los momentos de mayor incertidumbre, recordándoles a todos que incluso en medio del dolor sigue existiendo un espacio para la alegría cotidiana. Pero más allá de su simpatía, posee una sensibilidad notable y una capacidad de percibir los estados anímicos de los demás que la convierten en una confidente silenciosa. Es frecuente que intente animar a Nao sin hacerlo de manera invasiva, o que acompaña a Suwa cuando nota que sus emociones lo sobrepasan, dándole apoyo sin necesidad de palabras solemnes. Esta forma de afecto sencillo y directo hace que su presencia sea indispensable para mantener la cohesión emocional del grupo. Esto demuestra que la fortaleza no siempre debe manifestarse en la valentía impulsiva o en el análisis racional, sino también en la ternura y la empatía genuina, además de la constancia de quien permanece a pesar de todo. Por ello, aunque a menudo no se les otorga el mismo protagonismo que a los demás, la influencia de estos tres personajes es profunda, representando la amistad en su forma más pura, aquella que cuida, escucha y acompaña sin exigir nada a cambio. La obra de Orange traza un retrato conmovedor sobre la fragilidad humana y la fuerza colectiva, recordándonos que incluso los actos más pequeños pueden tener consecuencias inmensas en la vida de alguien. A través de los personajes como Kakeru, Nao, Suwa, Asu, Takako y Hita, somos testigos de cómo cada individuo aporta su propio tipo de luz, una que puede iluminar rincones ocultos del corazón ajeno, incluso sin darse cuenta. La historia subraya la importancia de estar atentos, de mirar más allá de la superficie y comprender que las batallas internas suelen ser invisibles para quienes nos rodean. Al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre el valor de la empatía, la interdependencia emocional y la capacidad que tiene la amistad para modificar destinos enteros. En Orange, salvar a alguien no requiere heroicismos, sino presencia, sensibilidad, paciencia y palabras sinceras. También nos recuerda que el arrepentimiento puede convertirse en motor para el cambio, pero nunca debe transformarse en un peso que nos impida avanzar. El mensaje final es esperanzador, aunque no podamos alterar el pasado, si tenemos la responsabilidad de actuar con mayor conciencia en el presente. Y es justamente en esa conciencia compartida, tejida por vínculos que se sostienen incluso en la incertidumbre, donde la posibilidad de un futuro diferente, más luminoso y más humano para todos aparece.